Hola a todos. A ver, si estáis viendo esto es porque necesitáis una cosa muy concreta. Un repaso desarrollando y explicando sustancialmente todos los temas clave que hay que dominar para aprobar el primer parcial de esta materia de Derecho Romano. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Nuestro objetivo hoy no es memorizar tochos infumables, para nada. Vamos a transformar ese programa de estudios gigantesco en una historia visual súper fácil de recordar. ¿Vale? Pues vamos a sumergirnos de lleno y a desglosar los pilares fundamentales para arrasar en el examen. Fijaos, este es nuestro mapa mental para hoy. Pasaremos rapidito por el bloque 1, identidad y conceptos base, luego las etapas históricas, en el 3 las magistraturas ordinarias y extraordinarias, en el 4 veremos el tremendo caso de las orcas caudinas, el 5 es persona, familia y estatus, y por último el 6 enemigos y poder con Vercingetorix. Al lío. Empezamos por la sección 1, identidad y conceptos base, o lo que es lo mismo, la mentalidad romana. Porque claro, para entender sus leyes, primero hay que entender cómo veían ellos la realidad. Y aquí encontramos un contraste verdaderamente fascinante. En la cabeza de un romano es súper vital distinguir entre el arquetipo y el estereotipo. El arquetipo es la realidad ontológica, o sea, lo que verdaderamente hay ahí. Pensado en un dado normal y corriente de 6 caras, la posibilidad de sacar un 7 es nula, porque conocemos la realidad innegable del objeto. En cambio, el estereotipo es el prejuicio, es percibir las cosas a través de una venda de ideologías o emociones. Así que para entender el derecho romano hay que quitarse esa venda y mirar el arquetipo puro. Y justo sobre esta forma de pensar tan práctica se asienta el pilar de toda la materia, esta dicotomía fundamental entre ius publicum y ius privatum. El ius publicum son básicamente las normas que regulan el Estado romano y lo que hace, el ámbito colectivo, vaya. Por otro lado, el ius privatum es el conjunto de normas para las relaciones entre individuos. Aquí es donde entran los contratos, las propiedades y las disputas cotidianas. Ojo a esta diapositiva porque es oro para el parcial. El derecho privado se dividía en 3 tal y como recogió Justiniano. Primer pilar, el ius civile, que era súper exclusivo, solo aplicable para ciudadanos romanos. Segundo, el ius gentium, que era el derecho para los extranjeros o peregrinos, ideal para temas comerciales. Y el tercero, el ius naturale. Este se basaba en los principios universales del ser humano, totalmente independientes de las leyes del Estado. Os lo digo ya, esta distinción es la típica pregunta que cae sí o sí. Venga, pasamos a la sección 2, las etapas históricas, porque lógicamente todo este derecho no se inventó en una tarde, evolucionó a lo largo de varias eras políticas muy distintas. Esta línea temporal es vuestra mejor amiga para contextualizar las cosas. Empezamos en el 753 a.C., con la monarquía y la fundación por Rómulo. Luego, en el 509, cuando echan a Tarquino el Soberbio, arranca la República. Ojo, que aquí es donde ocurre el gran desarrollo jurídico del que tanto hablamos. Más tarde, en el 27 a.C., llega el Imperio con Augusto, y todo este sistema colosal termina colapsando en Occidente en el año 476 después de Cristo. Si ubicáis bien los eventos en esta línea, tenéis la mitad del trabajo hecho. Entramos en la sección 3, magistraturas ordinarias y extraordinarias, es decir, cómo se gobernaba la República. Pensad que en esta época los romanos estaban literalmente obsesionados con evitar que una sola persona tuviera el poder absoluto. Así que montaron un sistema súper estructurado. Por un lado, las magistraturas ordinarias, las que regían la vida diaria. Teníamos a 2 cónsules mandando a la vez, que podían vetarse el uno al otro, a los cuestores haciendo las investigaciones y a los tribunos de la plebe, que eran figuras tan sagradas que agredirles implicaba pena de muerte automática. Y luego, en la otra columna, las extraordinarias. Si la cosa se ponía feísima por guerras o inestabilidad, suspendían la normalidad y nombraban a un dictador y a su magister equitum, solo por un periodo muy breve, solo para devolver el orden al caos. Y dentro de esas magistraturas ordinarias hay 2 colegios de sacerdotes que tenían un impacto legal brutal. Por un lado, los augures. Estos se dedicaban a leer la voluntad divina fijándose en el vuelo de los pájaros o dónde caerían los rayos. Literalmente podían cancelar una asamblea política entera con sus predicciones. Por otro lado, los feciales. Eran una especie de diplomáticos intocables. Iban con el cetro de Júpiter y eran los únicos que podían declarar formalmente una guerra o intermediar en los tratados internacionales. Sin ellos no existiría el derecho internacional público moderno. Bueno, pasamos a la sección 4, el caso práctico de las orcas caudinas. Os aseguro que no hay nada como una buena historia histórica para que un concepto legal se os quede grabado en la cabeza. Imaginaos la escena, 50.000 soldados romanos, incluyendo a sus 2 cónsules, caen en una emboscada de los samnitas en un desfiladero. El líder samnita lo tiene todo a favor, pero comete un error garrafal al tomar una decisión a medias. Ni los libera para ganar su favor, ni los elimina, sino que los obliga a pasar por debajo del yugo para humillarlos, obligándolos a firmar un compromiso.
¿Qué pasó entonces? Pues que los feciales romanos dijeron que de tratado válido nada de nada, que eso era una paz ignominiosa. Roma se reorganizó, nombró un dictador y volvió para arrasar con los samnitas. Es una lección magistral sobre el tremendo peligro de tomar decisiones ambiguas. Sección 5. Persona, familia y estatus. Dejamos las batallas y volvemos a la sociedad. ¿Qué significaba exactamente ser una persona sujeta a plenos derechos en la antigua Roma? Pues no era nada fácil. Necesitabas hacer pleno con 3 estatus al mismo tiempo. Primero, el estatus libertatis, ser libre, nada de esclavitud. Segundo, el estatus civitatis, tener la bendita ciudadanía romana. Y tercero, el estatus familiae, ocupar la posición de pater familias, o sea, no depender de la potestad de otro. Si te faltaba uno solo de estos elementos o lo perdías por el camino, sufrías lo que llamaban capitis deminutio, básicamente una muerte civil en toda regla. Perdías totalmente la protección del ius civile. Y llegamos a la recta final, la sección 6, enemigos y poder, con el caso de Vercingetorix. Vamos a ver qué pasaba cuando la ley chocaba de frente contra el poder militar puro y duro fuera de las fronteras romanas. Esta es de esas preguntas críticas de examen que os hacen cambiar el chip. Si resulta que Roma era el culmen de la civilización, de los procesos legales y de los jueces imparciales, ¿por qué narices el gran líder galo Vercingetorix nunca tuvo un juicio después de que Julio César lo capturara? Pues la respuesta está en este concepto, el hostis publicus. Vercingetorix era un enemigo público externo. Al no ser ciudadano romano ni aliado, se quedaba fuera, completamente fuera del amparo del ius civile. Para el sistema romano no era un sujeto de derecho al que se debiera juzgar, era simplemente un problema político y militar que había que neutralizar usando el imperium, el poder supremo del vencedor. Fijaos en la diferencia abismal que hay en esta tabla. A la izquierda, el debido proceso inquebrantable garantizado a los ciudadanos, con su acusación formal, su derecho a defenderse, sus pruebas y un juez dictando sentencia. Sin embargo, a la derecha tenemos lo que le aplicaron a Vercingetorix, un mero ritual de poder. Lo capturan, lo tiran en prisión prolongada, lo exhiben para humillarlo durante el triunfo militar por Roma y al final lo ejecutan. Ahí no interviene la justicia penal, solo la pura razón de Estado. Y para terminar, os dejo con esta reflexión profundísima derivada de Cicerón. ¿El derecho sirve de verdad para limitar al poder? ¿O es el poder político el que decide exactamente en qué momento y a quién deja de aplicársele el derecho? Como decía él, donde no hay comunidad jurídica común, no hay derecho, solo la imposición del más fuerte. Comprender los límites del sistema legal romano es tan vital como saberse sus normas. Espero que este repaso os haya aportado la claridad mental necesaria para arrasar con todo en el parcial. Mucha suerte y hasta el próximo análisis.